Hola, ¿qué tal amigos de La Silla Rota? Nos volvemos a encontrar en este video podcast titulado ¿Y ahora qué?, en donde vamos a tratar de explicar al menos dos temas de la agenda nacional en tres vertientes. Primero, ¿por qué es importante este tema? Segundo, ¿cómo nos afecta a todos como ciudadanos? Y tercero, ¿qué viene? ¿Y ahora qué? Como cada semana con nosotros está Roberto Rock y Jorge Ramos. Bienvenidos. Muchas gracias. Intentaremos invitar a nuestros amigos a que discutan con nosotros sobre estos temas, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y pues, A darle con el primer tema, y es todo lo que está pasando en la discusión electoral, desde la concentración del domingo en favor e en defensa del Instituto Nacional Electoral y en contra del Plan B, hasta cómo va la elección de los 4 consejeros que ya se van a inicios de abril. Entonces, no sé, Jorge, si quieres empezar a platicarnos por qué es importante esta sobre todo la marcha que pasó el domingo. sí, bueno, son varias cosas. Por un lado, pues el Plan B que ya fue aprobado por el Senado, con algunas asegúnes, ¿no? Como quitarle el tema de la vida eterna a los partidos rémoras o partidos chiquitos. La marcha de este fin de semana, la segunda en un periodo de 3 meses, tanto en defensa del INE, en defensa del voto, pero sí particularmente el órgano electoral, que de alguna manera la gente está saliendo a defenderlo, está saliendo a defender una institución como es el INE. Quizá muchos pueden decir, bueno, pues no lo defienden porque con su credencial de elector se identifican en todos lados, en los bancos les aceptan, en fin, trámites, pero creo que va más allá de eso, es un tema realmente relevante. Hay una descalificación por parte del presidente de la República a la marcha. Desde la semana pasada generaron una narrativa tratando de vincular el caso de Genaro García Luna con la marcha en algunos espacios. Incluso decían que eran delincuentes, que eran narcotraficantes los que iban a avanzar. El propio presidente en la mañanera de este 27 de febrero dijo que pues lo que se había incrementado este domingo era el índice de robo de carteras, porque había una alta concentración, imagínense, tanto delincuente de cuello blanco, pues poniéndole a los que sean, 100,000, 200,000, que vean menos, en la misma bolsa. Yo creo, para finalizar esta parte, es que el presidente de la República entra en el terreno que a él le fascina, que a él le funciona muy bien. Él lo dijo en la mañana, es que no sean bolas, son dos facciones las que están, son los conservadores y son nosotros, ¿no? Entonces ese es el punto en el que estamos, en donde el presidente se siente más cómodo en la pelea, en el templete, con el puño en alto, en contra de todos los demás que son sus adversarios, y en esa lógica estamos, y el que está, digamos, en medio secuestrado, pues es el ciudadano, ¿no? Que, ojo, está saliendo a la calle. Bien, yo creo, Jorge Alejandra, que habría que establecer algunos posibles ejes a reserva que los discutamos. Uno, que, como dice Jorge, la segunda marcha después del 13 de noviembre, que fue la primera, más que marcha fue un mitin, un plantón en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo mexicano, capitalino, y yo creo que fue un evento exitoso. Un zócalo desbordado que abarcó incluso 1 o 2 cuadras de las calles concluyentes, con una participación muy importante, sin ningún incidente, sin ningún enfrentamiento, sin ninguna pinta, como dice el presidente López Obrador cuando habla de sí mismo, sin un vidrio roto. La gente entonando el himno nacional. Creo que fue una marcha exitosa, un evento exitoso. Creo que es muy singular que una concentración de este tipo no reclame beneficios o no combata cuestiones que le afectan muy directamente: la inflación, la violencia, el alza de los precios del transporte, la falta de empleo, sino que concentre su esfuerzo en el tema de defender una institución, que en este caso es el Instituto Nacional Electoral, a la luz de una reforma a una serie de leyes con impacto electoral afectadas por el llamado Plan B. Sí creo que el presidente
varió ni un milímetro, digamos, su narrativa normal de descalificar estos grupos. Mi duda, Jorge, es si eso le vuelve a resultar, digamos, o si la gente dice, ya te adivino lo que vas a decir, ya me aburro un poco lo que vas a decir, y ya no me influye sobre mi percepción de los hechos en favor o en contra de este tema en particular. Creo que este bloque de pobladores que se moviliza, de ciudadanos que se moviliza, no hay ciudadano que no tome su rol en sociedad. Estos ciudadanos que se movilizan aquí en la Ciudad de México, y entiendo que en decenas de ciudades más del país y tal vez una docena de ciudades fuera del país, están mandando una señal, pero yo no solamente de defensa al INE, sino también de deslinde, de crítica, de absolutamente rechazo a López Obrador. Habría que ver cómo evoluciona este tema, y ciertamente vemos un escenario cada vez más polarizado, donde la gente grita mucho a ambos lados del esquema político ideológico, conversa poco entre sí, mucho menos se acerca a la posibilidad de acuerdos o de algún tipo de uso de tolerancia. Estamos frente a una grieta que como país es cada vez más grave. Alejandra, ¿tú qué? Sí, bueno, atendiendo a este ejercicio que hacemos de por qué es importante, creo que bien dice Roberto, es importante la concentración del domingo porque se ve que la gente está realmente angustiada por lo que está pasando en contra del INE. Otra cosa que a mí me llama mucho la atención es que a raíz de esta movilización que hace un grupo importante de la sociedad, sale ahora el presidente de Morena a decir que le quieren quitar el registro al PAN como partido político. Yo la verdad hace unas semanas me enteré que había esa posibilidad, me pareció algo que no tenía futuro, pero viendo lo de ahora y previendo que la lista de cómo vienen la elección de los nuevos consejeros del INE, sí me preocupa un poco, y creo que en eso también radica la importancia, sí me preocupa un poco que realmente Morena pueda, si no eliminar al INE o cooptarlo como lo quiso en el plan B, pues sí hacerlo a su modo. Creo que en eso podría radicar la relevancia de que esta movilización el domingo haya tenido esa fuerza y ese impacto. Y también vimos al presidente ya advertir para el 18 de marzo a ver cómo nos toca. Creo que es... Sí, casi todas las leyes que uno conoce o pone a la vista, perdón Jorge, uno debería preguntarse cuál es el problema que el legislador quiere corregir con esa ley, porque para eso son las leyes. Comportamientos atípicos en la sociedad que lastiman a la sociedad, que ponen en riesgo a los ciudadanos, y que se crea una ley para limitar esto. No hay que perder de vista, no hay que confundirse. Estamos frente a la reforma de 6 leyes, Jorge, sí, que con distintas características y alcances limitan las capacidades operativas de la autoridad electoral para garantizar una vigilancia correcta y un respeto sostenible, digamos, sólido al voto de todos nosotros. Puede haber reclamos, amenazas, implicaciones, discursos, pero creo que el tema es esencialmente que no nos distraigamos. ¿Estas reformas son buenas para la sociedad o no? El único argumento consistente, creo yo, que ha esgrimido el presidente López Obrador y todo su coro de personas alrededor de él, tendría que de lambiscones alrededor de él, es que con esto se va a ahorrar dinero el país. Hay que tener en cuenta que el presupuesto total del INE no representa ni la mitad del 1% de todo el presupuesto federal. La mayor parte va a partidos. Y la mayor parte de ese dinero va a manos de los partidos políticos. Entonces, el argumento de que vamos a ahorrar dinero, de que se va a hacer más esbelta la estructura, creo yo que es una falacia, y que estamos frente a un discurso cada vez más desgastado, con menos sustento, y que al final del día veremos qué pasa en la Corte, porque esta historia acaba en la Corte. Sí, y lo que nos explicaban hace unos días es que el tema de la Corte tampoco es para que se lo lleven por meses o años, ¿no?
sino que es una cosa que se puede y se va a resolver muy rapidito, porque es un asunto básicamente de interpretación de la ley. Es decir, no hay un proceso en donde participen 2 personas o 3, las que sean, y hay pruebas de una parte y de otra. No, es un poco más, por supuesto tiene su grado de complejidad, pero es interpretación de la norma, qué es lo que va a hacer la Corte en ese caso. Así que no se ve que vaya a ir por mucho tiempo. La discusión se va a dar sin ninguna duda. Y yo diría que o sea, ¿cómo le afecta al ciudadano? A mí me llamó la atención un cartelón, no lo voy a repetir tal cual como decía, pero en esencia lo que decía el cartelón era que a los seguidores del observador decían, a ver, no es contra ti, no es contra el presidente del observador, es para que tú sigas votando por quien quieras votar. Y creo que ahí está la esencia del asunto. Por supuesto, o sea, si uno hace una consulta, oye, ¿a ustedes les gustaría que les bajáramos el cobro de impuestos, el ISR? Todo el mundo va a decir que sí. Todo el mundo va a decir, sí, por supuesto. Cóbrame menos, no me cobres impuestos. Si todo el mundo dice, oye, hay que bajarle al gasto público, a no sé qué, la gente va a decir que sí. Pero el asunto no es hacerlo finamente a hachazos, sino que tiene que ser algo más pausado. Y lo que se está poniendo en riesgo es, digamos, la capacidad del ciudadano de poder elegir a sus autoridades. Yo creo que en los últimos 30 años le hemos logrado dar la vuelta, ¿no?, al fantasma de los fraudes. Por supuesto, siempre habrá la posibilidad, pero para eso hay tantos candados. Entonces, entrar en este debate ahorita, como lo hace el presidente de la República, estas leyes que están ahorita modificándose, se modificaron a partir de las protestas que él encabezó en 2006. Ahora le quieren dar la vuelta, le dan más poder a los ejecutivos y más control. Es decir, hay un riesgo, sí, de que caminemos para atrás con esta reforma. No es fácil estar adentrado, digamos, en los aspectos jurídicos, legales, de cuáles son las tareas de la Corte. Yo hace unos 10 años vi una encuesta donde le preguntaron a los ciudadanos qué hace el Poder Judicial de la Federación, es decir, los jueces, los magistrados, los ministros que imparten justicia en el ámbito federal. Pero los ciudadanos de aquella época decían, bueno, el Poder Judicial es el que maneja a los policías judiciales, ¿no?, a la Policía Judicial Federal. Ese era el nivel de conocimiento y digamos, de cercanía de la ciudadanía con el Poder Judicial de la Federación, que tiene varias estructuras. La mayor de ellas es la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 11 ministros, y que ahora parecería ser que está mucho más a la mano la información de cuál es la tarea de la Corte, el papel mismo en la Corte, y uno diría que la gente está legitimando de la función de la Corte. Todos vamos a depender en este tema y muchos otros que vengan de lo que la Corte diga. No me quiero adelantar sobre y ahora qué va a pasar, pero estaremos comentando el tema en unos minutos. Bueno, pero ahora sí, ¿y ahora qué? ¿Qué viene después de esta concentración, de todo lo que se está viviendo ahí también en el Congreso y pues ya en la Corte? Porque ahora que ya se aprobó finalmente el plan B, ¿qué va a venir en la Corte? ¿Cómo lo ve? Sí, primero yo creo que vale la pena el tema de los nuevos integrantes. 4 van a ser del nuevo INE, que van a sustituir, entre otros, a los 2 comisionados electorales, consejeros electorales más vilipendiados en la historia de las organizaciones electorales o los jueces electorales en México, que ya acumula más o menos 3 décadas desde los primeros experimentos. Nunca antes alguien como Lorenzo Córdoba o como Benito Nasif habían sido tan atacados desde el poder, pero ellos ya se van. Es muy curioso que el presidente le haya invertido horas completas a insultarlos, a desautorizarlos, diría que incluso a deshumanizarlos, a 2 personajes que en abril se van a su casa, ¿no?, o a otras tareas que tengan. Pero bueno, eso va a ocurrir, va a haber estos 4 nombramientos. Me da la impresión, Jorge, que van a estar más o menos armónicamente planchados. O tú prevés que haya mucho jaloneo, depende de los nombres también, en su
Pues a la extracción. Tú daste el viernes la lista. Hay algunos nombres interesantes, algunos. Sí, está por ejemplo el hermano de Maréndira Sandoval, ex titular de la Revolución Republicana, Netzaí. Netzaí fue el jefe de los abogados de oficio. De Defensoría Pública. Sí. Está él, está también la hermana de Luisa María Alcalde, hija de Berta Luján. Los afectos del presidente de esa familia. Pero no se apartan de la misma obra todos, ¿no? Sin juzgar por los méritos o defectos de estos personajes, todos tienen que haber estado con el presidente López Obrador en alguna etapa de su vida para que les tenga confianza, ¿no? Y deben ser tan de confianza, tan cercanos, tan subordinados, bueno, que van a estar sometidos a cualquier orden. Lo demás es sí, pueden ser tan incompetentes como sea, y hay que ver a Maréndira Sandoval, la cabeza de ese grupo, digamos, que mal le hacen desde mi punto de vista a la imagen que tuvo el padre de ellos, Pablo Sandoval, un luchador social de Guerrero muy importante. Pero Maréndira Sandoval, que fue secretaria de Estado, ¿qué pasó después con ella? Fue a dar una gran empresa, fue consultora, realizó una tarea muy importante. No, regresó a su cubículo en la UNAM, de donde a lo mejor no debió haber salido nunca. Y ella ha llevado de la mano a los hermanos, uno quería ser gobernador de Guerrero, otro ahora quiere ser consejero electoral, y a lo mejor lo es por el peso del presidente, empujando un incondicional, a un leal al INE. Así es. De ese perfil, digamos, son los candidatos y candidatas. Ahora, ahí, fíjate, ya con ese perfil. Y luego está el tema de la presidencia del INE. Se supone, o se piensa, que la nueva presidenta, porque tendrá que ser mujer, saldrá de estos 4 que van a elegir. Así es. Pero Carla Cofre, que es actual consejera, está anotada como aspirante a presidenta del INE. Hay un asunto que algunos están haciendo alguna interpretación, que dicen, bueno, es que la convocatoria no lo establece que sean de los que ya estaban o de las que ya estaban, sino que tienen que ser de los 4 que ya están, pero tampoco lo dice claramente. Entonces creo que al final va a terminar en algún punto, en algún órgano jurisdiccional que defina si puede o no participar Carla Cofre, lo cual, insisto, otra vez le echamos más limoncito y picantito al tema. Porque además dicen que esto, como ella ya lleva algún tiempo siendo electa como consejera o siendo consejera electoral, claro, tendría que empezar de cero la cuenta para que fuera los 9 años que es. Entonces, en eso que sea designado presidenta en este caso, va a estar los 9 años al frente del instituto. Es por 9 años la elección. Pues ahí está el cargo también. Y el cargo también. Es decir, pues ahí está vamos con el qué, rapidito, porque nos falta todavía un tema. ¿Y qué va a pasar ahora cuál es tu pronóstico sobre la aprobación o no por parte de la Corte de este plan B? Yo creo que la Corte puede invalidar algunas partes, quizá algunas en las tenga que invalidar. No sé qué tanto margen de maniobra tenga, por ejemplo, para cuestiones se vayan ley por ley, discutiendo ley por ley. Puede ser, o que saquen paquete, pero diga, bueno, esta parte no tiene problemas constitucionales, esta sí. Y ahí es donde va a estar, digamos, el tejido fino, porque algunas de esas leyes le pegan durísimo. ¿Tú objeten algunas de estas leyes? Yo estoy seguro. Algunas de estas reformas. Sí, yo estoy seguro. Entonces, parcialmente va a haber un frenón a este plan B. Es correcto. No hay que perder de vista que para declarar anticonstitucional una reforma legal o cualquier procedimiento de carácter legislativo, se requiere el voto en contra de esa ley de al menos 8 ministros. De 11. Esto no ocurre así en todo el mundo. En la Corte norteamericana, que tal vez es el ejemplo, el referente de mayor tradición en cuanto a los máximos tribunales, es mayoría simple. Con que la mayoría más uno de los ministros, de los jueces, le llaman allá, vote en contra, esto se murió. Aquí se la ponen más facilita al Poder Ejecutivo, porque cuesta trabajo llegar a esos 8 votos. Yo coincido con Jorge de que pueden objetar algunas leyes, pero que van a ser resoluciones lo suficientemente profundas como para desmantelar en lo esencial este plan B. Habrá que ver. Y luego hay otros elementos, porque también lo que puede hacer la Corte
y pensando en el plazo que se pueda tener el Congreso para legislar en torno a la materia electoral, que ya se vence hacia junio, también la Corte le puede decir al poder legislativo: a ver, estas dos partecitas relegisla, tienes que corregirla. Y eso sí se lo puede ordenar y lo puede hacer el Poder Legislativo aún dentro del periodo en el que ya no se podría hacer una reforma aplicable para el 24. Es decir, creo que todavía vamos a ver muchas cosas interesantes. Vamos a ver cómo se zafa pues la Corte de este tema, pero va a estar muy, muy interesante. No es para perderlo de El vista. ministro ponente que va a ver todo este asunto, que ya lo empezó a ver incluso, es el ministro Pérez Dayán. Si usted quiere, escríbale una carta apoyando una cosa u otra. Pero es importante que las voces de todos se escuchen en este proceso. ¿Y cuál es tu previsión o su previsión sobre el tema de los nuevos consejeros del INE? Yo vería a Carla como presidenta. Yo creo que Carla puede tener mejores méritos, mejores herramientas, trayectoria, experiencia para el tema, pero me da la impresión que va a poder muy posiblemente que enfrentar, igual con algún recoveco jurídico, un veto presidencial. Yo veo muy difícil que Carla acabe de presidenta del INE, aunque se lo mereciera. Vamos a otro tema. Vamos a otro tema, y es el nuevo plagio o la nueva acusación de plagio que tiene la ministra Yasmín Esquivel Moza, ahora por su tesis de doctorado en la Universidad de Anáhuac. Ya estamos por sentar jurisprudencia. Ya, es lo sí, que sí, es lo que parece, es lo que nos Son dice. 5, nos faltan 3. Son Sí. Muy rápidamente, para ahorrar tiempo a nuestros amigos, a nuestros seguidores en este podcast, ya está sobradamente explicada cuál es la circunstancia. La ministra Yasmín Esquivel, postulada por Morena, por el presidente López Obrador, para llegar a ese cargo de ministra. La UNAM dijo que copió nada más algo así como el 95% de su texto de licenciatura, que le permitió tener el título de licenciada en Derecho, que es, digamos, el elemento fundacional de su cargo de ministra. Si falseó la maestría o la tesis de doctorado, eso es irrelevante. Su tesis fue copiada, falsificada, plagiada. Eso la derivó en un título de licenciada, que es lo que le permite en este momento ser ministra. Es importante para todos porque es un altísimo cargo, ¿no? Nos afecta a todos. Creo que les propondría, si están de acuerdo, que vayamos a ¿y ahora qué? Va a pasar, se va a ir enfriando el asunto y la ministra Yasmín Esquivel va a seguir chambeando ahí, o ella la puede destituir en un proceso muy complicado que interviene el Congreso en un juicio político, o puede renunciar. Son 3 escenarios. ¿Usted por cuál vota? A ver, yo creo la verdad, tú eres profesor y eres alumna de la UNAM. ¿Tú qué piensas de este caso? Atendiendo un poco No te pongas nerviosa. a lo que dice Roberto del día ahora, que bueno, Tú eres licenciada en comunicación. Sí. Vamos a revisar tu tesis. ¿Qué porcentaje tiene la tesis? ¿Plagiaste o te plagiaron? Solamente hay 2 alternativas. Hice examen. Bueno, ella también es examen profesional. ¿Qué quiere decir? No quisiste contestar, ¿eh? No, yo no plagié tesis. Para constar las cosas de UNAM, que al parecer esto es un modus operandi de las tesis, solamente hay 2 escenarios. O plagiaste o te plagió, alguien más te plagió tu tesis. Pero bueno, ¿cómo te sientes como catedrática, como titulada? Bueno, de la UNAM. Híjole, a mí me hubiera gustado en la UNAM ver un comunicado como el que lanzaron los alumnos de la Universidad de Anáhuac, sinceramente. Me hubiera gustado mucho verlo porque creo que a la UNAM sí le afectó tremendamente en el prestigio y de por sí, ¿no? Está afectado el prestigio de los abogados de la UNAM en muchos aspectos, pero creo que particularmente eso hubiera sido algo que yo hubiera... ¿Y ahora qué va a pasar, Jorge? Mira, yo solamente veo 2 opciones. La primera, que es, creo yo, la más viable o la que más le conviene a la ministra, es la renuncia. No, antes, ¿tú crees que la UNAM le va a quitar el título o no? Yo creo que la UNAM se lo va a quitar en algún momento. ¿Tú crees que se lo va a quitar? Yo creo que se lo va a quitar en algún momento, pero por lo que hemos podido platicar,
no hay forma, pues, de que la quiten a ella como ministra. Salvo que renuncie. Salvo que renuncie. Es decir, la podría destituir el Congreso, pero con un Congreso con mayoría de Morena, eso sería imposible. Así es muy, muy complicado. Entonces, yo creo que esa es la opción que le queda. Y la segunda opción que queda es la del juicio político. Yo lo veo muy complicado. Hay que recordar el caso de Eduardo Medina Mora, quien presenta su renuncia. Dice la ley que debe ser por causa grave. En su carta jamás dice cuál es esa Nunca causa lo grave. explica. Nunca lo explica. Y en algún momento, meses o quizá meses después de que sucedió esto, yo me encontré al ministro renunciado, ya no es ministro, y le pregunté porque había una versión de que lo iban a someter a juicio político. Y él me confirmó que sí. Dice, yo sí, claro, yo sabía que me iban a someter a juicio, dice, pero yo no me iba a arriesgar, yo no iba a arriesgar mi prestigio para que me hicieran pedazos al Congreso. Por eso presenté mi renuncia. Eso es lo que él dijo, y en esa razón, en esa tesitura, yo pensaría que la opción más próxima, pues tendría que ser la renuncia, disculparse con la universidad, con los abogados, con el país, y aquí está. Pero yo también creo que la UNAM va a cancelar el título de la ministra, salvo que el rector Graue decida darle la espalda al clamor que viene desde la comunidad universitaria para cancelar ese título. Yo creo que no puede cancelar ese título si de manera simultánea, paralela, no hace una limpia de todos los procedimientos con los que se avalan las tesis, porque evidentemente en la UNAM y en muchas otras universidades hay un mercado negro de tesis. Habrá que ver. Pero sí, bajo la condición de que la UNAM le quite el título, creo que la única salida es que la ministra renuncie, y yo creo que eventualmente ella renunciaría. No por convicción únicamente de ella, sino también porque se ha vuelto una carga muy pesada para Morena. Y para el Poder Judicial. Y para el Poder Judicial, etcétera. Este sería el asunto. Nos despedimos, Alejandra, si te parece. Sí, nos despedimos hasta la próxima semana con más temas de la agenda. ¿Y ahora qué? Nos despedimos. Muchas gracias, lo esperamos para la próxima. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Gracias, Jorge. Gracias a todos ustedes.